desde que muy temprana edad, casi, 2 años en adelante, yo empecé a tener una confusión con mi identidad y fue algo que surgió muy natural. No fue algo que yo vi o imité o vi en una película. Y más en el 98, cuando yo nací, esto era un tema del cual no se hablaba. Era un tema en el cual no es tan evidente como es ahora, que lo vemos en todos lados. Hay temas sobre esto y uno puede identificarse siempre con este tipo de cosas a temprana edad, pero en aquel tiempo no existía. Eso fue algo que nació de mí muy natural. Y fue esa confusión con mi identidad a lo largo de mi niñez y juventud. Experimenté como una atracción hacia mi mismo sexo. Desde los 2, 3, 4, 5, 6, hacía cosas con mis amiguitas incluso, nos dábamos besitos a escondidas. Y esto fue creciendo a lo largo de mi juventud y siempre me vi luchando con este sentimiento y no sabía qué hacer, ya que nací en una casa, un hogar cristiano, y eso no impidió también que el diablo obrara en mi corazón y que mi carne también se manifestara de esta manera. Y me causó mucho dolor, mucha desesperación, porque al estar en un hogar cristiano, yo sentía que ya no había un camino para mí para poder seguir a Dios y poder yo estar en la iglesia, para poder yo sentirme libre incluso dentro del cuerpo de Jesús. Por tener esta debilidad en mi corazón. No sentía que había un camino para mí para poder tener a Jesús en mi corazón. Y me vi con las puertas cerradas, me vi que la gracia no era suficiente para mí. Y eso me llevó a hacer todo tipo de drogas, me llevó a caer en una desesperanza completa, que me levantaba y lo único que hacía de que me levantaba era tomar 2 pastillas para dormir y volverme a dormir el resto del día y hacer todo tipo de drogas. Dejé la escuela, no había un trabajo, no había nada. Solamente existía eso, esa tentación, y ese era todo mi enfoque. Ok. Dailin, cuando hablamos de que naciste en un entorno cristiano, y como bien iniciaste, desde temprana edad sentías atracción hacia las mujeres, hacia las chicas. Sí. Tú dices que no tuviste ninguna influencia de ningún lado. No existió una influencia de ningún lado. Incluso fue algo que mi propia fantasía, yo me veía teniendo esta inclinación por las muchachas. Yo veía una película en la cual no enseñaba absolutamente nada sobre la homosexualidad, pero el ver el amor entre un hombre y una mujer, mi inclinación, mi enfoque, era yo ser el hombre y darle eso a la muchacha. Mi enfoque era la muchacha. Nunca yo ser la princesa, nunca yo ser esa ilusión que le da a toda muchacha por un muchacho, no existía en mi corazón. Mi fantasía era yo ser el muchacho para ella. Cuando jugaba con mis amiguitas incluso, y tenía 5 años, como juegan a las muñecas, y yo le decía a mis amiguitas, vamos a jugar que yo soy el papá y tú eres la mamá. Y toda mi fantasía cuando yo jugaba era enfoque de que yo soy el hombre y ella es la mujer. Wow. En ese proceso, para los que a lo mejor quieren escuchar el testimonio con más detalles y con otros ángulos, luego usted puede ir a nuestro canal de YouTube, y allí va a estar la primera entrevista donde ella habla con más calma de todos los puntos. Ahora quiero entrar en otras áreas. Ese proceso de que tenías problemas con tu identidad, ¿hubo algún detonante, algo en el proceso, influencia? Hablabas la vez anterior de la influencia de amistades, y no estoy hablando ya desde chiquita. El enemigo te zarandeó por otros ángulos, con las amistades, en la escuela. Hablaste un poquito de eso. Amplíame un poquito más cómo fue ese proceso en la escuela y las amistades. Sí, cuando yo
a mis 15 años, cuando yo me vi en que todo lo que había vivido, todo lo que quería correr tan lejos de todas esas experiencias de mi niñez, me di cuenta que en mi juventud me veía luchando con esto también. Y eso me dejó sintiéndome muy sola. La juventud es una edad muy difícil ya de por sí, tener que lidiar con esto te abruma mucho más. Y me empecé a aislar de todas mis amistades, incluso dentro de la escuela. Y empecé a hacer pastillas para dormir cuando dentro de la escuela, dentro de la misma clase, no era todo lo que hacía. Me quedaba todo el periodo de clase con la cabeza para abajo y tratar de dormir para adormecer ese sentimiento. ¿Ya en esa edad habías caído en el lesbianismo? No, porque había mucha convicción en mi mente de que esto es pecado. Yo siempre fajé con mis pensamientos, siempre incluso dentro de esa tentación trataba de buscar de Dios. Cuando estaba en la escuela siempre ponía música cristiana y siempre trataba de buscar en Dios la fortaleza y los recursos que desaparecieran esto. Pero fue un proceso en el cual Dios me permitió vivir que sí voy a experimentar lo que es la soledad, sí voy a experimentar lo que es la desesperanza, pero va a ser un proceso en el cual vas a ver mi presencia aún en medio de eso. Yes. Y hoy que estoy libre me doy cuenta como todo ese proceso que sentí de sentirme sola, de buscar en unas pastillas una paz en medio de la tormenta que estaba viviendo. Dios me enseñó que Él era lo único que me iba a sostener, que era lo único que me podía mantener firme en sus caminos. Dailin, y como, sí. En ese momento en el cual tú estás en tu adolescencia ya, que estás quizás un poco más clara, tienes tu convicción como cristiana, sí. ¿Con quién? Tengo dos preguntas. ¿Con quién pudiste hablar, si pudiste hablar con alguien del tema? Sí. ¿Y qué tú nos recomiendas que nosotros ya, verdad, podamos, si identificamos en alguien que pueda estar pasando por esta situación, que a ti te hubiese gustado que te hubiesen dicho en ese momento? Si te soy sincera, en ese momento lo que más yo necesitaba escuchar era: sé que es difícil. Alguien que me escuchara. Porque había mucho, sí, esto es pecado, pero ¿dónde están los recursos en los cuales yo puedo ver mi condición, pero dónde yo puedo ver mi victoria? ¿Dónde yo puedo ver dónde existe el descanso para mi dolor? ¿Dónde existe la libertad? ¿De qué herramientas puedo aguantarme que me van a transformar mi corazón? Y yo necesitaba mucho el que alguien me entendiera. Era muy importante para mí. Esto es bien importante, Esteban, porque en el sistema eclesiástico muchas veces tomamos la posición de o eso es pecado, y si estás en pecado te voy a dar la espalda porque estás dándole tú la espalda al Señor. Y yo creo que eso que ella acaba de decir, que Dailin nos acaba de compartir, mira, yo sé que es difícil. Déjame estar contigo, déjame darte mi brazo, déjame darte mi hombro, déjame llorar contigo, déjame pasar contigo este proceso de dolor. Sí. Al no tener a esa persona, te refugiaste en las pastillas, te refugiaste en amistades. Estoy cogiendo abstracto de la entrevista pasada. Sí. Te refugiaste en algunas amistades, que las amistades fueron los que a lo mejor añadieron a que continuaras con esa conducta. Cuéntame un poquito. Sí, fueron amistades que me empezaron a introducir a las drogas. Uh-huh. El diablo quiso crear un ambiente en el cual él me hizo sentir que solamente ahí yo voy a encontrar ese poquito de paz que mi corazón anhela. Uh-huh. Y las amistades fueron un instrumento muy, muy importante para que yo empezara a hacer drogas. Me empezaron a presentar la marihuana, cocaína, y llegué a hacer hasta meth. Y sí, fue muy difícil. Uh-huh. Yeah. Sí.
En ese proceso, vamos a la parte donde ¿cómo encuentras, cómo te reconcilias con el Señor? ¿Cómo entras en ese proceso y ese encuentro reanudas ese encuentro con el Señor? Fue en un momento en el cual me di cuenta que la tenía ella, tenía esa tentación. Por fin dije, lo voy a hacer. Si Dios no está aquí, voy a darle paso a esto y lo voy a hacer, pero me encontraba con un vacío muy grande y con un anhelo desesperado de poder disfrutar otra vez de la presencia de Dios. Pero me daba cuenta que en esa práctica yo tenía que tomar una decisión, o ella o él, o Jesús. Uh-huh. Me veía ya tenías una pareja, una pareja. Sí, sí, llegó un momento en el cual estabas en ese proceso. Sí. Uh-huh. Y estabas llegué a tener una relación. Uh-huh. Llegué a tener, después de tanto de años de desesperanza, de drogas, dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, porque si por mí no hay un camino para seguir a Dios y Dios no puede estar aquí, yo voy a tener una novia, y decidí tenerla. Uh-huh. Y entonces me di cuenta que la tenía ella, pero ya yo no tenía a Dios. Y había un vacío muy grande en mi corazón. Uh-huh. Me daba cuenta que faltaba el amor más incondicional que pude experimentar en mi vida, y es el de Dios. Y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si aún estos sentimientos no desaparecen, yo te prefiero a ti. Uh-huh. Nada se compara a tenerte a ti, nada se compara a tener esa paz, esa seguridad de que uh-huh. pase lo que pase, yo estoy segura en ti. Uh-huh. Y hubo ese rompimiento en el cual Dios me dijo, es aquí donde yo te quería. Uh-huh. Es aquí en el cual tú vas a entender que caminar conmigo no significa que algo tiene que desaparecer de tu vida para que tú te sientas libre en mí, para que tú puedas en mí ver mi gloria, porque es en tu debilidad donde yo me voy a perfeccionar. Es en ese lugar donde tú piensas que no hay esperanza, donde yo te voy a demostrar mi poder. Es ahí donde tú vas a aprender a amarme más a mí que aquello que tanto tu corazón desea. Y en ese proceso de rendición completa de mi corazón y esa entrega a Dios fue donde cambios empezaron a ocurrir. Fue ahí donde hubo esta convicción de que mi palabra es real aunque contradiga tus sentimientos. Mi palabra tiene poder aunque contradiga tus debilidades. Y fue ahí donde Dios empezó a poner un nombre sobre mí, el cual yo nunca no había escuchado. Es que yo te amo tal y como tú eres. ¿Y eso qué quiere decir? Que rompió esa identidad falsa que existía en mi corazón, la cual decía, hay algo mal contigo. Hay algo que todos ven y tú puedes ver en el espejo, el cual te sigue recordando de que no eres linda como mujer, no eres suficiente. Hay algo mal en ti. Y ese te amo tal y como tú eres me abrazó tanto mi corazón, abrazó tanto mi identidad, que me dijo, yo te creé y te creé con un propósito y sé que lo que yo digo de ti no es una opinión, sino es una verdad. Y al revestirme con verme en el espejo de la palabra, el repetir versículos en mi mente, hablarlo en voz alta, que reafirmaba mi identidad en Jesús, a medida que yo caminaba con Dios, se fue reafirmando mi verdadera identidad, es que soy hija de Dios. Uh-huh. Y que eso nada lo va a cambiar. Venga lo que venga a mi vida, venga la tentación que venga, ninguna tentación ni ningún pecado puede poner un nombre sobre mí que Jesús no dio. Y eso me liberó mucho, porque la tentación perdió la fuerza que tenía sobre mí. Y es que la tentación decía, ¿por qué tú sientes esto? Este es quien tú eres. La tentación perdió la fuerza que tenía sobre mí. Perdió la fuerza, porque al yo identificarme con mi pecado, todo lo que yo hacía, desde la ropa que me ponía, mi color preferido, mi gusto, todo yo sentía que decía, esta es quien tú eres. Todo llamaba mucho esa tentación, lo cual ya yo no estoy muriendo a algo que me gusta, sino yo estoy muriendo a quien yo soy. Uh-huh. Y entonces era más doloroso y más difícil. Sí. Y al Dios decirme, no importa, yo estoy contigo ahí. Yo te amo, yo soy tu padre, tú eres mi hija. Y el Espíritu Santo es real, y el Espíritu Santo
pensamos que la Biblia es solo letras, pero cuando las vivimos y cuando las creemos, hay un poder que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón, lo cual reafirma esas palabras que estamos repitiendo. Yo sentía que por primera vez que entré a la iglesia, yo me sentía hija. Yo me sentía bienvenida. Y no es porque por las personas que me pudieron aceptar o dar un abrazo genuino, sino es que hoy Jesús está conmigo, hoy Jesús es mi Padre y Él me protege. Era algo sobrenatural que vino sobre mí, lo cual me salvó, me liberó de la esclavitud, de las ataduras mentales tan fuertes que el diablo puso en mi mente y en mi corazón desde niña. Sentí una ayuda, un respaldo de Dios, es decir, no tienes que tener miedo en tu tentación, no tienes que sentir ese temor tan fuerte porque yo soy más poderoso que ella. Sí. Y cada vez que tú vengas a mí, y cada vez que tú te refugies en mí, y cada vez que tu deseo primero sea el amarme más a mí, el amar mi santidad, tú vas a ver cómo mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad al punto que va a ser inexistente, que va a ser fácil. Que la cruz que yo te mando a cargar, a esos deseos que yo mando a crucificar, esos deseos que yo mando a que tú me los entregues, te vas a dar cuenta que al entregármelo vas a encontrar la mayor alegría y la mayor paz que no hubieras encontrado incluso dándote a ellos. Hermoso, hermoso, definitivamente. Dailin, te pregunto, vámonos un poquito más para atrás, porque estás hablando de la infancia y mencionaste lo de los 2 años, y yo siempre he tenido esta duda. ¿Cómo era la relación de tu papá y tu mamá en tu casa? Porque yo siempre, ¿verdad? Tengo esta duda de si cuando esto sucede porque vemos quizás un padre ausente. O abusivo, y de repente decimos yo no quiero eso en mi vida, yo no quiero un hombre en mi vida, y desde muy pequeño nuestra subconsciencia nos va jugando ese juego. Y ¿verdad? ¿Me podrás tú contestar esta duda que tengo? Sí, y pasa mucho. Mis padres son divorciados, se divorciaron cuando era muy chiquitica, a los 2 años. Pero no fue lo que incitó en mí, en mi corazón, esa necesidad o esa tentación por querer ser diferente. Eso fue algo que vino desde mi naturaleza pecaminosa. Fue esa tentación que el diablo me presentó, en la cual en ese momento yo no le podía dar ese nombre, yo no podía decir con tanta seguridad como la claridad que hoy tengo, pero fue la tentación de que siendo diferente, tú vas a obtener algo mucho mejor que siendo quien realmente tú eres. Cuando yo me probé la ropa de mi padrastro en ese momento, que estaba encima de la cama, yo entré al cuarto y la vi, y hubo una tentación de probármela. Y cuando yo me la probé, yo me acuerdo que en mi ser yo sentí una sensación de poder, de sentirme fuerte. Y eso te aclara que no necesitamos, nuestra propia carne nos hace caer, nuestra propia, incluso en los niños ahí, ya existe esta naturaleza de pecado que te va a llevar a querer hacer cosas que no le agradan a Dios, incluso cuando vienen estos temas también. No fue el detonante la separación de mis padres, pero no digo que la ausencia de mi padre sí causó heridas en mi corazón, sí causó ya dentro de mi corazón una inseguridad conmigo, la cual de esa inseguridad el diablo se apoderó mucho y me empezó a decir: siendo un hombre, con esta vestimenta, con esta ropa, tú vas a poder curar ese dolor que existe en tu corazón. Esta inseguridad, esta es la curita para eso que tú sientes. Y esa mujer, la cual tú puedes entender su cariño, porque tu mamá te lo ha demostrado, así la única que ha sido constante, incondicional contigo, va a ser el amor en el cual tú te vas a refugiar y tú vas a encontrar ahí descanso para la ausencia de tu papá, para aquel amor que te faltó. Sí. Y también, aclaro, no es que si yo hubiera tenido a mi papá, a mi mamá, yo hubiera luchado de igual. Esa tentación hubiera estado en mi corazón porque fue de esos deseos desordenados de mi corazón. De ahí salieron. Pero sí, el diablo usó todas estas herramientas para decirme: en ella vas a encontrar el amor incondicional. Ella sí es segura para ti, él no. Al punto que yo le decía a Dios, y yo nunca he contado esto, pero mis oraciones, cuando yo deseaba ser libre porque yo quería tener a Dios, y yo sentía que esto me lo impedía, pero yo le decía a Dios: no me dejes amor por un hombre. Hazme libre, pero no me dejes amor por un hombre, porque yo sentía que el sentir amor por un hombre me iba a dejar muy vulnerable, me iba a dejar a expensa de que él se fuera, me iba a dejar a expensa de que
ser herida muy, muy profundamente. Y sí fueron heridas las cuales, porque cuando hablamos de la homosexualidad, es solo una ramita en un árbol donde hay raíces. Y hay mucho más de lo que podemos ver visualmente. Cuando vemos una muchacha vestida como hombre, no nos damos cuenta que lo que realmente hay ahí es una mujer insegura. Es una mujer que no tuvo las palabras correctas en lo largo de su vida también, y que alimentaron mucho más eso que existía en su corazón de querer ser un hombre por ser un hombre. No, hay mucho más ahí. Sí. Dailin, el tiempo corre. Me parece maravilloso, de verdad, maravilloso lo que Dios fue haciendo en tu vida, testimonio impactante. Y quiero acelerar un poquito esto. Yo sé que tienes, la vez anterior hablaste de que tu esposo tiene un podcast y sí, hablan de estos temas. Pero se me ocurre preguntarte, en ese podcast o en el ministerio donde estás en tu iglesia también que hablaste, ¿trabajas con este tipo de personas? La primera vez que he hablado de este tema fue en el episodio número 2 de mi esposo. Y me he visto que hay tantas personas que me han escrito por privado. Hay tantas personas incluso dentro de la iglesia que me han dicho: gracias por compartir tu testimonio. No sabes cuánto resuena con mi vida. No sabes cuánto, cuánto me llega a mi corazón, cuánto necesitaba esta esperanza escuchar esto. Y sí, he visto mucho cómo personas están necesitadas de ese amor, de esas palabras, de estas herramientas de que decir: yo lo he vivido, yo sé lo que es estar aquí, pero Dios también es suficientemente Dios y suficientemente poderoso para rescatarte y para estar contigo. Y a través del podcast hablo mucho de estos temas. En mis redes sociales también hablo sobre esto y trato de ayudar lo más que puedo y hacer lo posible. Yendo a la pregunta, a la segunda o su primera pregunta que hizo Vane sobre qué te hubiese gustado tener, qué herramientas te hubiese gustado tener y qué ayuda te hubiese gustado tener en ese proceso. ¿Qué consejos, a lo mejor pueden ser muchos, pero a lo mejor resumidos, qué consejos le puede dar a nuestra comunidad de fe? Como dijiste, cuando se encuentren con alguien así, ¿cuáles son a lo mejor la mejor forma para trabajar esto? ¿O cuáles son los errores que pudiéramos estar haciendo? Sí, lo más importante, yo creo que la iglesia ha tenido un poco de miedo a hablar estos temas porque como yo no entiendo lo que es pasar por esto, siento que se me quita una voz porque yo no tengo la experiencia. Y porque no hayas pasado por eso, no debes acallar y hablar de estos temas. Yo creo que la misma Biblia que condena, pero también trae herramientas. No nos concentremos en poner un espejo en el cual diga: esto es quien tú eres, esto es lo que está mal y así es como Dios te ve. No, vamos a hablar también de Romanos, de la gracia, de lo que Pablo vivió. Esa misma Biblia que dice que está mal, da muchas herramientas. Vamos a fijarnos más en las herramientas que Dios ofrece. No tener miedo a amar incondicional. No tener miedo el amar tanto a una persona a la cual puede haber esa línea delgada en ¿dónde queda mi amor? ¿Dónde vamos suficiente al punto que acepto? Y no es así, porque dice que el amor cubre multitudes de pecados. Amar incondicional. Sí. El estar presente, tú sabes, el escuchar también, el saber que eso no es todo de la persona, que hay mucho más en esa persona. Existen gustos, no la veamos a través del lente de su sexualidad, sino la vemos como personas, como Dios los ve. Aprendamos a enseñarle cómo es que Dios los ve.